Pues ya estamos en comunicación hasta Colorado con mi queridísimo doctor Héctor Frisby para la consulta de hoy. Y bueno, esperemos que a propósito del Día Mundial de la Audición que se celebró ayer, se conmemoró justamente con el fin de poner énfasis en este otro padecimiento que afecta, según están los propios datos de la OMS, por lo menos actualmente 700 millones de personas en el mundo de manera grave ya, o sea, casos ya graves, y de todas las edades, de todas las latitudes y por muchas causas, además, claro, de las personas en edad avanzada que por causas, digamos, hasta cierto punto naturales, pues van perdiendo el oído, y también pues en la aplicación o promoción de políticas públicas para combatir justamente la contaminación del ruido en las ciudades, que decíamos hay mucha. Gracias, doctor, como siempre, por esta comunicación, por esta consulta tan valiosa que nos das cada semana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, un saludo a todos, un saludo, espero que todos estén muy bien. Y pues bueno, este es un problema de salud, es uno de los tantos problemas de salud que se han hecho mucho más prevalentes, es decir, hay más personas que lo tienen, como el éxito que ha existido en la humanidad en los recientes 50 años de incrementar la expectativa de vida. Cuando las personas empezamos a vivir más, empezamos a ver enfermedades que no se veían tanto, porque muchas de las personas que pierden la audición, pues ya no vivían, entonces pues, se morían antes de que tuvieran un problema, y además son personas que tienen 75, 78 años y siguen siendo funcionales, como el presidente de aquí de los Estados Unidos. Es una persona de edad avanzada que es presidente de los Estados Unidos, y entonces en él pueden ser evidentes algunas enfermedades, que no es porque esté mal el señor, simplemente porque, bueno, antes no vivía tanto la gente, así es. Claro. Y la otra habilidad que aportó la posibilidad de diagnosticar este tipo de enfermedades es que ahora los métodos diagnósticos son mucho más acertados y son mucho más claros, entonces se diagnostican mucho más enfermedades que antes no se diagnosticaban. Antes decían, no, es que así es, y así son los viejitos, y ya no le hagas caso, y se está haciendo, pero ahora ya diagnosticamos la mayoría de estas enfermedades, ¿no? Entonces la pérdida de la audición, la principal causa de la pérdida de la audición es perder la audición después de la edad, después de los 65 años. Entre los 65 y los 75, más o menos el 30% de las personas pierden la audición. Disminuye de manera muy importante, que afecta su calidad de vida y les afecta de manera muy importante. Después de los 75 años, 1 de cada 2 personas pierden la audición y necesitan algún tipo de ayuda para la audición. Así como cuando nosotros no vemos ya porque tenemos edad, eso se llama presbicia. Aquí, como es el oído, se llama presbiacusia. Así es como se dice, ese es el término médico, presbiacusia. Okay. La presbiacusia es la pérdida del oído que viene con el incremento de la edad. Entonces, esto es algo que esperamos suceda en esos porcentajes que les comenté. La pérdida de la audición es de 3 tipos. La primera es la conductiva. Esa es cuando en el oído externo o el oído medio tenemos un problema. Después existe otra que nosotros llamamos neurisensorial, que es cuando se involucra el sistema nervioso central y está en el oído interno. Ahorita vamos a platicar un poquito cómo funciona esto del oído interno, el martillo, el estribo y la cóclea y todo esto. Ahorita lo vamos a platicar. Y después está la pérdida del oído mixta, que es cuando se combinan la conductiva del oído externo y el medio y la neurisensorial. La de presbiacusia es principalmente neurisensorial, por un deterioro de las funciones del sistema nervioso central. La mayoría de los tipos de pérdida del oído, de la pérdida de la audición, son irreversibles. Una vez que una persona pierde la audición, necesita métodos alternativos, métodos adicionales como los implantes o aparatitos, esos que se ponen afuera o se ponen debajo de la piel para que recuperen la capacidad de escuchar. Los signos y síntomas que presentan los pacientes que empiezan a perder la audición, y eso sería muy importante que lo entendieran las personas, y cuando vieran que esto se empieza a presentar, pues buscaran atención médica, es que dejan de comprender, tienen dificultad para comprender las conversaciones, lo que les dicen los demás, y esto se empeora significativamente si la habitación o el espacio en el que se encuentran
no está callado, no está quieto, no está en silencio. Si hay ruido ambiental, es decir, una lavadora funcionando, una televisión prendida, o si hay coches pasando por la calle, eso hace que la persona disminuya de manera muy importante su capacidad de entender la comunicación verbal, y esto es porque se saturan las señales nerviosas en el cerebro que interpretan el sonido, y entonces dejan de escuchar. Principalmente las personas dejan de distinguir las consonantes. Eso es muy importante. Las vocales las siguen entendiendo, A, E, I, O, U, eso lo siguen entendiendo, pero si nosotros decimos B, D, C, no saben diferenciar cuál es cuál, empiezan a perder es la distinción de esas. Si yo les digo B, D, C, ellos van a escuchar E, eso es lo que van a escuchar, no van a escuchar la parte consonante de lo que yo estoy articulando. Son personas que le están pidiendo frecuentemente a los demás que les repitan lo que dijeron, y tienen la necesidad de escuchar la televisión o escuchar la radio en volúmenes muy altos. Son personas que empiezan a aislarse porque ya no quieren participar de las conversaciones, porque se dan cuenta que es incómodo estarle preguntando a las demás personas ¿qué dijiste? ¿Cómo? Y entonces rompen el hilo de las conversaciones, y eso puede llegar a ser incómodo para las personas que las escuchan, pero también para las personas que lo están ocasionando, ¿no? Y desde luego pues estas personas empiezan a dejar de socializar, dejan de acudir a sitios donde hay personas con las que disfrutaban estar, porque no escuchan, porque ya no saben qué es lo que les están diciendo, ¿no? Entonces, para entender más o menos cómo se pierde la audición, hay que entender cómo está formado el oído. Está el oído externo, está el oído medio y está el oído interno. El oído externo es la oreja, el conducto, a partir del tímpano el oído medio, y después está el oído interno. Las ondas de vibración, las ondas del sonido, pasan a través del oído externo, causan las vibraciones del tímpano. El tímpano vibra, es como la panza de un tambor. Ese tímpano está en contacto con unos huesitos, el martillo, el yunque y el estribo, y esto es lo que hace es que amplifican las vibraciones a medida que van viajando hacia el oído interno. Es decir, esto va incrementando, como son estratégicamente huesos, o sea, son cosas duras que están en contacto con algo que está vibrando, incrementan, reproducen, multiplican las vibraciones del sonido, y entonces estas vibraciones, fíjese lo que hacen, llegan al oído interno y llegan a un espacio que está lleno de un fluido, está lleno de un líquido que es un poquito denso, y entonces lo hacen vibrar, este líquido. Y este líquido, cuando vibra en el oído interno, la cóclea se llama, por eso los implantes que se llaman implantes cocleares. Esta es la cóclea. Cuando este líquido vibra de esta manera, hay unas vellosidades, hay unos pelitos, como los pelitos que vemos aquí en la nariz, pero estos son microscópicos, y son los cilios y entonces estos cilios empiezan a vibrar de cierta manera, y dependiendo de la frecuencia y la intensidad, es que interpretan estas vibraciones, y eso manda las señales al cerebro para que se interprete el sonido. Es decir, no oímos con el oído, oímos con el cerebro. Es por eso que cuesta trabajo entrenar el oído para hablar, para escuchar música, para cantar. Por eso hay gente que es desafinada, porque no tiene esa parte del cerebro que recibe esa información interpretada por la vibración de este líquido, no les llega con claridad. Entonces es muy compleja la manera en la que nosotros escuchamos. No es que nos entre el oído por aquí y adentro estemos ya escuchando, no. Es una serie de transmisiones. Ahora, estas vellosidades pues son centenas de millones de vellosidades las que están ahí, y se pueden ir atrofiando y se pueden ir desgastando, principalmente por impactos auditivos. Entonces, ahorita lo vamos a ir platicando y vamos a ver cómo es que se va disminuyendo la habilidad, el tamaño, el movimiento de estas vellosidades. Esa es la parte fundamental para entender la audición, cómo funcionan estas pequeñas vellosidades. Incluso estas pequeñas vellosidades, fíjense, son tan importantes que dependiendo de la posición que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y la posición que tiene respecto a es decir, al líquido que está ahí, nos da también el sentido de posición. Es decir, si nosotros nos levantamos o nos acostamos, estos vellitos se inclinan de cierta manera, y eso manda una señal a nuestro cerebro y nos dice si estamos acostados, parados, inclinados a la derecha, inclinados a la izquierda. Eso es lo que nos marea
cuando vamos en un avión, cuando estamos dando vueltas en un juego del carrusel, es ese movimiento de estas vellosidades, eso es lo que nos marea. Eso es una transmisión muy fina de señales, no solo auditivas, sino también sensoriales, que nos dan ese sentido de cómo estamos posicionados en el espacio. Las causas de la pérdida del oído son, en primer lugar, como se los dije, perdón, acaban de chocar aquí enfrente de mi oficina y se volteó el coche. La primera causa del oído es te van a llegar clientes. No, yo no tengo servicios de urgencia que se los llevan al hospital. Daños del oído. El primer lugar lo que causa daño es el envejecimiento, como ya lo platicamos. La edad, y pues bueno, causa daño al oído interno. La segunda causa, y está muy cerca, es la exposición a ruidos. Y entre más industrializada, más ciudad tenemos y menos campo tenemos, pues el ruido ya es un componente inherente de las ciudades, ¿no? Y esto va provocando desgaste en estas vellosidades y va provocando desgaste en las neuronas que están conectadas a ellas y transmiten la información hacia el cerebro. Causan un desgaste muy importante. Cuando estas vellosidades o estas neuronas se atrofian, dejan de funcionar, obviamente las señales eléctricas que llegan hacia el cerebro pues dejan de transmitir y ahí es como se va perdiendo la audición. Los tonos agudos, los muy agudos, los sonidos así, son los que pueden amortiguarse. Y es por eso que dificulta cuando está un sonido de fondo, porque estos sonidos tan agudos del sonido de fondo bloquean las señales y entonces impiden que la persona escuche de manera adecuada. Una de las causas más frecuentes también de pérdida de la audición, pero esta pues, es la que nos gustaría tener a todos, es tener los oídos con cerumen, es decir, con cerilla, como le dicen en México, tapados. Sí. Eso es muy frecuente, es impresionante. Sí, llega a ver. Yo muy seguido veo pacientes aquí en la oficina que llegan y me dicen, doctor, es que yo no oigo y me pasa esto. Les trato de ver el oído y tienen ahí un tapón negro, café, oscuro. Ay, santo Dios. Hay que lavar. Se lo oído. Hace como piedra, ¿no, doctor? Sí, son unas piedras prácticamente. Hay que hacer un lavado de oído. Sí, a veces son del tamaño de la punta de un pulgar, lo que está ya atorado. Y eso, como utilizan estos cotonetes, con los que se hacen ahora la prueba para el COVID, los utilizan, lo único que están haciendo es taponear. Remacharlo ahí. Exactamente, como con una bayoneta el cerumen y lo están impactando. Los especialistas, los otorrinolaringólogos, los especialistas en oído, nariz y garganta, recomiendan que los oídos se limpien con los codos, es decir, no se los toquen. No tienen por qué utilizar cotonetes. Hay gotas que son hechas principalmente a base de agua oxigenada y con esas es que se recuesta el paciente, se pone 2 gotas con agua oxigenada, se queda unos 3 minutos así y luego se acuesta y se pone 2 gotas de agua oxigenada. Y eso lo pueden hacer 3 o 4 veces a la semana, y eso va diluyendo el cerumen, y eso va impidiendo, y en caso de que tengan, hay veces que yo lo que tengo que hacer es que los pacientes cuando tienen un tapón de cerumen muy duro, muy grande, que no puede salir, que yo sé que no va a salir, les recomiendo que se ponga el agua oxigenada por unos 7 días, y que regrese a verme, y esto va a hacer que el agua oxigenada se vaya metiendo entre la piel y el tapón, y lo vaya despegando un poco. Porque si yo trato de despegarlo con agua a presión, como ese hace, y utilizo esas cucharillas chiquititas para ir sacando el cerumen, lo más probable es que vaya a causarle una cortadura o una herida en el conducto auditivo y tendría que mandarle crema, así, antibióticos y este tipo de cosas. Incluso se corre el riesgo de romper el tímpano, porque a veces el cerumen está ya pegado al tímpano. Vale. Entonces, hay que mandar agua oxigenada. Otra de las causas que son muy frecuentes en niños principalmente son infecciones recurrentes del oído. Hay muchos niños que tienen infecciones recurrentes del oído interno, del oído medio, otitis medias, y entonces con el tiempo eso causa una atrofia, causa un bloqueo de la percepción de los sonidos, y el problema está en que el conducto que conecta el oído con la laringe y con la nariz, las trompas de Eustaquio, en niños menores de 6 o 7 años, que es cuando son más frecuentes las infecciones, el conducto es más bien horizontal, y entonces el moco no fluye de manera frecuente. Entonces por eso es que es muy recomendable que cuando les suena la nariz a los niños, les inclinen la cabeza un poco,
porque si le limpian la nariz a los niños con la cabeza horizontal o incluso viendo al papá o a la mamá y así lo limpian, el moco tiende a irse para... Si ustedes hacen presión, el moco se va hacia atrás. Entonces hay que inclinar la cabeza. En niños mayores de 7, 8, 10 años ya el conducto se hace inclinado hacia adelante y hacia el centro, es decir, el conducto está así como apuntando hacia la nariz. ¿Para qué? Para que drenen las secreciones. Entonces de esa manera se va limpiando de una mejor manera el conducto y eso pues bueno favorece a que los pacientes no tengan tantas infecciones. Otra causa de pérdida de la audición son los tumores óseos. A veces hay pacientes que presentan tumores en el conducto, esto afortunadamente es bastante raro. Y lo otro es la perforación del tímpano. La perforación del tímpano puede ser por ruidos muy fuertes, por el disparo de un arma, por un cañón, incluso por un cambio de presión muy repentino de los que se sufren a veces en algunos espacios. Puede ser, los aviones están despresurizados, entonces es bastante poco probable, pero puede haber cambios de presión. Incluso esto es un método de tortura. Cuando torturan a una persona y le golpean los dos oídos al mismo tiempo, eso es lo que están causando, un cambio súbito de la presión. Esto puede estallar los tímpanos, se rompe, el tímpano es como la pancita de un tambor, esto habitualmente se perfora en el centro y entonces se cierra solo, cuando es por una infección o algún objeto que nosotros introducimos, pero cuando la ruptura es de una de las orillas y se despega el tímpano, es muy probable que se tenga que hacer una cirugía en la que se abre por aquí atrás del oído, en fin, y se hace una reparación del tímpano que se llama miringoplastía. ¿Se acuerdan que Héctor Suárez decía que le temblaba el miringo? Bueno, el miringo es el tímpano, es el nombre médico que recibe el tímpano. Entonces, la miringoplastía es reparar el tímpano roto. Y la otra causa de que se rompe el tímpano, pues obviamente es meter objetos en el oído como Q-tips. Hay gente que se mete las llaves, yo he visto gente que se mete clips para papel. Sí. En fin, no tienen por qué meterse nada en los oídos. Y la otra causa de que se rompa el tímpano, pues es principalmente en niños, cuando tienen infecciones del oído medio, y ya es tanta la presión que rompe el tímpano y entonces empieza a drenar pus a través del oído hacia afuera porque el oído medio estaba infectado, ¿no? Los factores de riesgo entonces pues son los que vienen con esto, que es el envejecimiento, los ruidos. Hay un factor que es el factor hereditario. Vemos familias que tienen pérdida de la audición, ya vemos gente de algunas familias a los 40, 45 años, el oído ya no les funciona. Es porque ellos tienen una predisposición genética que no tenemos identificada, no sabemos en qué gen está codificado que esa familia tenga una tendencia a perder la audición de manera temprana y no sabemos, pero sí hay un componente genético en algunas personas. Esto no significa que la pérdida de la audición sea genética, no, hay un grupo de personas en las cuales tienen una predisposición, pero la mayoría de los casos es porque así funciona, así se va desgastando el oído. Lo que tenemos que hacer pues es disminuir el ruido, ¿no? Es lo que podemos hacer. Las personas que trabajan en zonas expuestas a mucho ruido, por ejemplo, trabajadores agrícolas con maquinarias, trabajadores de la construcción, el trabajar en una fábrica que tenga mucho ruido, gente que practique deportes, que utilicen sonidos como disparar armas o el uso de explosivos o este tipo que también están sometidos a ese riesgo, gente que se dedica a la aviación, por ejemplo, pero no los pilotos, sino la gente que está abajo en la plataforma, esa es gente que está expuesta a la pérdida del oído de manera temprana. Gente que practica, les decía, deportes como motos de nieve, motocicletas, gente que se dedica a la carpintería, por ejemplo, gente que escucha música utilizando estas cositas que se meten en los oídos, y aunque sean de los caros, les afectan de manera muy importante. Claro. La recomendación es que se escuche a volúmenes bajos por no más de 2 horas al día, porque esto se puede asociar a sordera. Entonces, pues habitualmente esta gente trae los aparatitos estos en los oídos, pues desde que se despierta hasta que se duerme. Así es exactamente probable que estas personas alrededor de los 40, 45 años pierdan la audición de manera muy importante y de manera temprana. Uno de los mejores negocios, si ustedes quieren invertir en un negocio, es abran un centro de aparatos de utilización para ayuda auditiva, porque esto no va a disminuir, esto va a seguir aumentando, la gente no entiende, va a seguir utilizando audífonos y las cositas que se meten en los oídos, y va a incrementar de manera muy importante la cantidad de personas que dejen de oír. Hay cambios, hay personas que pueden tener cambios temporales en la audición, y esto está asociado con algunos factores. Algunos de ellos son medicamentos. Uno de los medicamentos
son antibióticos, hay unos medicamentos que se llaman aminoglucósidos, por ejemplo la gentamicina. La gentamicina es un medicamento muy agresivo que tiene que utilizarse solamente, de preferencia, a uso hospitalario y bajo indicación y supervisión médica, porque la gentamicina puede dañar de manera muy importante al oído y también al riñón, de manera irreversible. Entonces es muy importante. Les voy a romper el corazón a mis compañeros aquí que me están escuchando, mayores más o menos como de mi edad, pero el sildenafil, la tabletita azul, ese causa pérdida de la audición temporal. Habrá quien diga, a mí no me importa vivir, con que yo sienta me conformo. Yo les platico y yo nada más les digo, pues, yo no les opino. Algunos, desde luego, algunos medicamentos para quimioterapia son muy agresivos. A personas que toman dosis altas de aspirina, no la aspirina de 81 miligramos, sino dosis altas de aspirina, también, o algunos otros analgésicos, el naproxeno, el ibuprofeno, causan disminución de la audición de manera muy importante, transitoria, mientras tomen el medicamento. Y ahí les va. Aquí viene algo de lo que habíamos platicado antes, pero ahora se va a meter en el tema. Medicamentos antipalúdicos, es decir, medicamentos para la malaria. ¿Cuál es ese? Hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina puede causar pérdida de la audición. Y en el caso particular de la hidroxicloroquina puede causar pérdida de la audición, que llega a ser de cierto nivel y se recupera, pero ya no llega al nivel al que estaba antes. Es por eso que la gente que va y se toma sus dosis de hidroxicloroquina, porque se las recomendó a alguien que salió en la televisión, o algún político, o algún trasnochado, pues están poniendo en riesgo su audición de manera innecesaria. Es por eso que siempre les digo que tengan mucho cuidado. Y luego también hay un grupo de medicamentos que llaman diuréticos de asa. El furosemide, que se utiliza mucho en México, también puede causar pérdida transitoria de la audición. Desde luego enfermedades neurológicas, si les da una meningitis, una meningoencefalitis que daña el cerebro, pues obviamente dañan la computadora central y eso pues bueno se percibe. Vamos a pasarnos ya, claro. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues con audiometrías, van a una cámara, obviamente el primero pues, van a ver a su médico, les hace una exploración, que vea que no tengan un tapón y entonces ya los manda con el especialista, es una cámara en la que se sientan, se les ponen unos dispositivos y ya incluso se puede medir la percepción neurisensorial con una tecnología muy avanzada. Así es como se hace el diagnóstico. El tratamiento, obviamente, pues si tienen un tapón de cerumen, pues hay que quitárselos, ¿no? Hay algunos tipos de pérdida de la audición que pueden quedar resueltos con alguna cirugía muy sencilla. Se les hace una operación a los pacientes y con eso lo recuperan, ¿no? Hay personas que necesitan solamente recomendárseles, pues que dejen de utilizar los audífonos, ¿no? Hay otras personas que se les coloca un audífono, pero con un dispositivo médico y se les implanta en diferentes localizaciones del oído. Hay dispositivos temporales y hay dispositivos permanentes. Hay de los que se quitan, están también los implantes cocleares que se ponen debajo de la piel. No sé si han visto, hay personas que traen un tamborcito aquí y trae un tubito, un cablecito que va hasta dentro del oído y son diferentes alternativas. Entonces, lo recomendable es que, bueno, pues traten de evitar el ruido lo más que puedan, utilicen tapones para los oídos si es que van a salir a una zona muy ruidosa y traten de no utilizar mucho los audífonos y si los utilizan, utilícenlos a un volumen razonable, muy bajo. Hay tablas ahí de cuántos decibeles son recomendables y todo esto, pero así es, eso es lo que sucede con la pérdida de la audición. Y los pacientes, uno de los datos clínicos que empiezan a tener, cuando empiezan a tener pérdida del equilibrio del líquido del oído y cuando empiezan a tener inflamación crónica del tímpano y estas vellosidades y estas neuronas conectadas empiezan a dejar de ser tan funcionales, uno de los síntomas principales que presentan es un zumbido constante, que lo oyen todo el tiempo, y eso se llama tinnitus. Y eso les está avisando que hay algo que no está funcionando. Es como si se hubiera desconectado la televisión, ¿se acuerdan? Y se veían las barritas de colores o se veía así como la nieve en la pantalla y que hacía pi. Bueno, eso es lo que está pasando en el oído. Lo único que hay que hacer es que hay que volver a conectar todo lo que debe funcionar en el oído. Hay ejercicios, los podemos platicar, con las puntas de sus pulgares, se bloquean el oído así, el otro también, y empiezan a hacer presión de manera muy lenta durante 12 veces, muy lenta. Se esperan y luego lo hacen rápido durante 12 veces y esto lo repiten 3 veces.
y se sueltan los oídos y se disminuye de manera muy importante el tinnitus. Eso es un ejercicio que pueden practicar. Y así se pueden ir haciendo muchos ejercicios que nos ayudan a darnos cuenta que la persona pues lo que tiene es un proceso inflamatorio en el oído interno o en el oído medio. Jorge, no te escuchas. No te escucho, Jorge. Estás en mute. Así es, perdón doctor, sí es que le puse mute por ruido que tenía aquí de los vecinos. Perdón doctor, sí, le decía, justamente por lo que platicabas, hay personas que tienen problemas para mantener el equilibrio, justamente por lo mismo que dices, ¿no? Es donde tenemos el equilibrio también al caminar, al andar erguidos, es justamente en el oído, por lo que entiendo, doctor. Perdón, no te puse mucha atención, dije sordera testicular. No, ese Paco Hurtado, no le creas. Ese Paco es de los tremendos del salón. Sí. junto con... Porque, perdón, ¿qué dijiste? No te preocupes. Decía que hay personas que específicamente tienen problemas de mareos o de equilibrio al caminar, al andar, justamente cuando empiezan a presentar problemas de audición, que me imagino es por lo mismo, como dices, ¿no? Es donde tenemos el equilibrio, donde nos da el equilibrio, justamente como dices, el oído, el sistema, todo el sistema auditivo, ¿no, doctor? Fíjense que eso que tú estás mencionando, eso del equilibrio y la posición espacial de nuestro cuerpo, eso se llama propiocepción. Es un sentido que nosotros tenemos en el cuerpo. La propiocepción, es decir, la percepción de nosotros mismos, se llama propiocepción, y esa está determinada por una serie de componentes, se los voy a hacer muy gráfico, por una serie de cables por todo el cuerpo que mandan una señal al cerebro y nos dice dónde estamos, a qué velocidad estamos, si nos vamos moviendo, no nos vamos moviendo. Fíjense, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes mellitus descontrolada y dejan de tener sensibilidad en los pies, son pacientes que se caen mucho. Y la explicación de ello es que esas terminales nerviosas que tienen en los pies normalmente mandan señales al cerebro, principalmente el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie es importantísimo, el pie es importantísimo, porque dependiendo de en qué posición se encuentra ese da mucho equilibrio. Manda una señal al cerebro de que me tengo que hacer un poco más adelante, un poco más hacia atrás, un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia la derecha. Y eso es la propiocepción, eso nos dice cómo estamos nosotros ubicados espacialmente y cómo tenemos que posicionarnos. Entonces, eso también se combina con lo que manda el oído y se combina también con las sensaciones de la piel. Si nosotros estamos tocando algo, si nuestra piel está recibiendo, por ejemplo, el flujo del viento, que es una de las principales funciones de tener vello en el cuerpo. Es para darnos una sensación de posición. Entonces, todo esto es un sentido que se llama la propiocepción. Es todo un tema la propiocepción. Es muy complejo ese mecanismo y es multifactorial y es muy importante. Y el oído es un componente muy importante de esto. El vértigo está muy relacionado con el oído. Muy bien, doctor. ¿Y justamente hay algún medicamento que pueda ayudar para esto? Normalmente tenemos que ver, acuérdense que lo primero y lo más difícil y lo más importante en medicina es el diagnóstico. Claro. Tenemos que saber de dónde viene, ¿de acuerdo? Y ya que sepamos de dónde viene, entonces sí podemos definir cuál es el tratamiento, porque si no sabemos qué es lo que está pasando, pues dar tratamientos así, claro. Como ahora lo están haciendo algunas personas con COVID, que hace pocos días me contactó alguien y me dijo, oiga, es que me diagnosticaron COVID, tengo mucho miedo, y le digo, quédese en su casa, cuídese la temperatura, y le ofrezco que me llame 3 veces al día, me diga cuánto tiene de saturación, cuánto tiene de temperatura y de frecuencia cardíaca, y vamos viendo si es que tiene que hacer algo o tiene que salir de su casa. Y decidió dejar de hablarme y fue a ver a un médico y le mandó 3 medicamentos que no necesita, y me habló y me dijo que está vomitando sangre. Le digo, claro, pues tiene una gastritis erosiva por medicamentos, pero pues usted quiso y pues bueno, pues si quiere empezar al burro, ¿yo qué voy a decir? Pues sí, ¿no? Okay, doctor. Pero sí hay una relación entonces definitivamente entre estos mareos o desorientación, digamos, con la pérdida de audición, ¿verdad, doctor? O sea, que se pueden presentar
íntimamente relacionados, aparte de que puede haber otros problemas, claro, pero si hay este tipo de problemas con la audición, es muy probable que tenga relación estos tipos de mareos o falta de pérdida de equilibrio, ¿no? Así es, pueden estar relacionados, definitivamente. Perfecto, mi doc. Pues, dice aquí siempre, Renos Life Adolfo, ajá. Dice que si la gentamicina es crema, puede venir en crema, pero de lo que estoy hablando, la crema en realidad se absorbe muy poco. De lo que estoy hablando es de la gentamicina inyectada, intramuscular o intravenosa. Esto se da para infecciones muy severas en casos muy específicos, pero sí a veces se dan cremas, no lo conozco, cremas con gentamicina, pero si lo mencionan deben existir, y son antibióticos que tienen un espectro muy importante, muy bien definido, pero los peligrosos es cuando se utilizan los medicamentos, se llaman parenterales. Enterales es por la boca, parenterales es cualquier otra cosa. Perfecto, mi doc. Pues como siempre, toda una cátedra, consulta cátedra, mi doc. Discúlpeme, es un tema amplísimo esto de la pérdida de la audición. Trato de resumírselos y de hacerlos entendibles. Y si tienen más dudas, pues ya saben que me pueden preguntar. Y Leto Bar pone ahí que qué lástima que el doc está tan lejos. No, Leto, me tienes ahí contigo cuando gustes, a la hora que gustes estoy para servirte, no estoy lejos de ti. Pues ahí está, queridos amigos. Muchísimas gracias, doctor, por siempre estos temas que son realmente de primera mano que nos afectan o que afectan a algunos de nuestros seres queridos y que nos ayudan justamente a entender y muchas veces a canalizar correctamente estos síntomas que llegamos a tener o que nos llegan a comentar. Desde luego, hay veces que uno hace comentario en familia y lo mejor siempre es recurrir al médico, pero ya con algo de mayor claridad sobre lo que nos puede estar sucediendo, y eso nos ayuda muchísimo. Gracias, mi doc, como siempre. ¿Cómo está tu fin de semana, tu clima ya por allá ya más tranquilo? Ya no hace tanto frío. Sí, tenemos más luz. Creo que el próximo domingo ya empezamos con el horario de verano, porque sí, ya está amaneciendo más temprano. Ah, cierto, sí. Y aquí creo que entramos con el horario de verano 1 o 2 semanas antes que ustedes. Sí, 2 semanas. Algo así. Entonces ya va a empezar el horario. Todavía es frío, incluso siempre nos cae la nevada de despedida en marzo. Lo que llaman aquí el Spring Break, que en México es la Semana Santa. Una vez iba a viajar y nos cayó una nevada como nunca y tuvieron que cancelar el vuelo. Y estamos hablando de la segunda o la tercera semana de marzo. Entonces, sí, a ver. Ya se va componiendo el clima. Muy bien, mi doc. Pues te mandamos un abrazo, como siempre, toda nuestra admiración, cariño y respeto, mi doc. Y claro, nos vemos en la próxima. Bueno, excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, mi doc. Gracias.